estamos en una situación en la cual los bancos centrales, o por lo menos esa es mi opinión, no tienen una teoría de lo que tienen que hacer con el tipo de interés. Lo que han intentado todos es inundar los mercados de dinero para que bajen no tanto los tipos de interés, sino los tipos de cambio. Es una guerra de divisas al final. Dice, pero si todos hacemos lo mismo, al final la guerra de divisas tampoco funciona, ¿no? Eso es un tema. Dice, y además, ¿cuándo hay que subir los tipos de interés? Pues teniendo en cuenta que la inflación no sube, porque hay un exceso de mano de obra en el mundo tremendo, ¿no? Dice, el problema se convierte en algo serio y muy, muy, muy complicado, ¿no? Es decir, que, en mi opinión, dice, el tema que tenemos encima es un tema tecnológico, que eso es un tema complicadísimo de mejorar. Nosotros estamos mejorando la productividad a base de tecnología de los sectores que existen y no aparecen sectores nuevos. Por lo tanto, el exceso de personas que se quedan liberados por el aumento de productividad no encuentran acomodo en otro sector, ¿no? Si recordáis, en España, que es un sitio, bueno, en todas partes aparece lo mismo, ¿no? Salió la gente de la agricultura de una manera impresionante, estaban probablemente después de la guerra estaban el 55% de la población trabajaba en la agricultura y ahora mismo están en el 3%, ¿no? Yo creo que menos, porque la gente se apunta a la seguridad social agraria porque es más barata, o sea, que ni siquiera los 3%, ¿no? Bueno, y además producimos más del doble, ¿no? Eso, por tanto, y entonces toda la gente que estaba excedente, bueno, tuvo empleo o en la industria aquí, o en los servicios, o en la emigración. Dice, y por lo tanto pudimos hacer la reconversión, dice, sin tener un paro agobiante, ¿eh? Dice, en estos momentos yo creo que el problema de los paros agobiantes no solo están en nuestra casa, sino en toda Europa, desgraciadamente, ¿eh? Es decir, que los mini-jobs alemanes significa paro encubierto, no nos equivoquemos, ¿no? Dice, realmente, donde hay demanda insatisfecha y además infinita es en los servicios, fundamentalmente en dos servicios, que son la educación y la sanidad, que precisamente están racionados por el sistema de bienestar, ¿no? O sea que tenemos un problema que no es nada sencillo de arreglar. Está claro es que una crisis financiera provoca una crisis real seguro, eso es una de las primeras cosas que hay que aprender, y que por lo tanto jugar con las finanzas es peligrosísimo. Eso es una primera cosa importantísima. Dice, los bancos centrales del mundo, que ahora mismo son 3 o 4 exagerando, ¿no? Dice, no sé si el Banco Central chino acabará alguna vez funcionando, pero vamos, si no, son 4, ¿no? Bueno, dice, deberían ponerse de acuerdo para las divisas, porque si lo que hacemos es influir en el mercado de divisas financiero, estamos haciendo un pan como unas hostias, vaya. No hacemos nada, estamos devolando unos contra otros y no hacemos nada. Sería muy importante que se pusieran de acuerdo en un tipo de divisas y un tipo de modificación de divisas en función de la productividad, que eso tendría más sentido, ¿no? Y después ver qué es lo que tenemos que hacer con el tipo de interés. Seguimos, los grandes bancos centrales no saben qué hacer con el tipo de interés todavía. Estamos creciendo, pero les da un miedo pánico modificar el tipo de interés, aunque no sea más que un punto, para certificar que la economía puede seguir creciendo con un tipo de interés tan pequeño como el 1%. La educación financiera en el fondo, es ver las posibilidades que hay y las diferencias que existen entre ellas, ¿no? Dice, y la educación financiera ha aparecido, entre otras cosas, porque se ha diversificado mucho la oferta. Esa es la primera cuestión. Entre ellas, algunas ofertas complicadísimas que las personas no tienen por qué saber. Bueno, dice, además, se hizo una cosa, dice, y luego después hay una especie de, los supervisores van detrás de decir a los que venden que tienen que explicar las cosas muy bien, y dice, y lo que quieren los inversores, en general, es que les den más rendimiento, ¿no? No que les lo expliquen muy bien, sino que les den más rendimiento, ¿no? Y eso es la educación financiera elemental. Bueno, dice, y después ponen el grito en el cielo porque les han engañado, porque no sabían nada, tampoco preguntaron, ¿no? Esa es la verdad. Y dice, se fiaron de un señor que aquí los mayores asesores financieros han sido los directores de banco y los cuñados. Eso es lo que está. Entonces el cuñado que dice que ha ganado siempre y no sé qué tal, bueno, ese tipo de cosas. Y después están los listos específicos.
Eso es que es una cosa que hay que tener un cuidado tremendo con ellos, ¿no? Que es que dicen, yo sé cómo se hacen maravillas en el mercado de valores. Yo soy un genio, ¿no? Dice, pero por el 1% le voy a decir mi genio a usted. Lo cual es evidentemente mentira, ¿no? Eso es una cosa de sentido común que no se puede tener de pie. Como los que escriben un libro diciendo los secretos de Wall Street. Le voy a explicar a usted cómo se gana. Dice, sí, ya sabemos cómo se gana, vendiendo un libro, ¿no? Dice, pero no lo otro, es que eso no puede ser, es que eso no tiene sentido. Entonces, el mover un poco de buena lógica a la gente es bastante bueno, ¿eh? Es decir, y hay una frase que a mí me parece fundamental, que es decir, si usted no sabe por qué va a ganar usted dinero, no lo haga. No se fíe del tío que dice, hombre, yo le digo, juro por mi madre que esto es una cosa buenísima y que yo lo tengo también, y no, eso es de tonterías. Dígame usted qué tiene que pasar para que yo gane dinero, ¿no? Dice, y si yo lo entiendo, lo compro, si no lo dejo. Entonces, en esta situación tan extraña, dice, han aparecido cosas en las cuales el prescriptor normal, ya sea el cuñado, ya sea el director de banco, ha funcionado de una forma tremenda y terrible. Esa es la verdad, ¿eh? Por eso tenemos esos problemas que las preferentes, que era una cosa en la cual ni siquiera el director de la caja sabía que se iba a hundir la caja, ¿eh? O sea que, por lo tanto, cuidado, es un tema bastante complicado. Para empezar, lo que hay que decir a toda la gente, dice, si usted no entiende cómo va a ganar usted el dinero, no lo invierta. Tiene usted que entenderlo. Yo fui a París porque me habían dicho, o que nos habían dicho unos tíos que había por aquí, que había una economía diferente socialista. Era absolutamente mentira, no existe. Es una patraña, ¿no? No existe ninguna economía socialista derivada del marxismo. Nada, es mentira, ¿no? Y fui a verlo, ya está. Pero de paso, dice, al año siguiente pude entrar en el ASTEF, que es una especie de asistencia para extranjeros que tenía el Ministerio de Finanzas entonces de Francia, y me enseñaron a hacer la contabilidad nacional. O sea que, pero el primer año lo que aprendí es que, bueno, que mentira, nada, que no había ninguna economía rusa, nada, todo mentira. Dice, eso es una cosa. Entonces, yo aprendí allí una cosa que me parece que es útil, hacer algo. Cuando volví aquí sabía hacer la contabilidad nacional. Bueno, pues eso. Dice, hay que salir fuera a aprender a hacer cosas diferentes de las que hacemos aquí. Porque hay una cosa que dicen mucho en el Silicon Valley, que yo creo que es verdad. Dice, no te van a preguntar por lo que sabes, sino por lo que sabes hacer, que es otra cosa. Bueno, que por lo tanto hay que saber también, ¿eh? Bueno, pero no solo eso, sino aplicar, ¿eh? Tienes que saber hacer, ¿no? Bueno, entonces, si tú sabes mucho de Carlos V, que no tenía dientes, esas cosas, ¿no? Lo que quieras, dice, eso está muy bien, dice, pero lo que te van a pedir es que hagas, dice, ¿qué? Que lleves carteras bien llevadas y que la gente esté satisfecha, por decir una profesión que conozco bien, ¿no? Y dice, y que la gente esté satisfecha y que no les engañes, y que les digas las cosas bien, dice, y que sepas hacerlo. Y que cuando analices un balance sepas lo que significa. Y que cuando haces un proyecto, dice, y eso, dice, se aprende primero con teoría, ¿eh? No hay saber sin teoría, eso es una tontería. Dice, pero luego es la aplicación del saber, y eso sí que es importante, ¿eh? Eso de la sabiduría práctica es una tontería, ¿eh? No existe la sabiduría práctica, existe el saber teórico. Dice, pero el saber teórico luego tiene que aplicarse. Dice, y en la aplicación hay mucha gente que se pierde, muchísima, demasiada. Y entonces salir fuera y trabajar de machaca es importantísimo para saber cómo se aplican las cosas. Tengo 3 nietos. Una tiene 7 años, me parece, otra 10 y otro 12. O sea que tengo la edad adecuada. Y dice, ¿qué tienen que saber? Bueno, tendrían que saber de economía, no de economía financiera. Vamos a ver. Dice, sin saber economía, la economía financiera parece que ha bajado del cielo. Dice, y por lo tanto, primero hay que dar unas normas de cómo es la economía. ¿Por qué existen los mercados? ¿Por qué existe el dinero? ¿No? Dice, el dinero, vamos, es como lo de la falsa moneda, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? La María de la O, que desgraciadita tu mujer tú eres por tenerlo todo porque estaba con el maldito el parné. Dice, olvídase del parné, el parné es fundamental para vivir, ¿no? O sea, vamos a ver si lo explicamos a todo el mundo, que en ningún sistema económico del mundo se puede vivir sin dinero, ¿no?
Y si el dinero sirve para todo eso. Y también sirve para acumularlo y sirve para ser avaro y todo lo que quieras, pero fundamentalmente sirve para lo que tiene que servir. Que la distribución de que hay mercados porque la gente no puede hacer todos lo mismo y por lo tanto los mercados tienen que estar ahí. Y se lo puedes explicar a los niños, entonces empiezan a saber por qué. Y si en el momento que tienes mercados y dices por qué ganas el dinero, y lo que te puedes gastar y lo que no te puedes gastar, ha aparecido el ahorro enseguida. Y empezamos ya a hablar de autonomía financiera, pero antes no. Y yo creo que si hay que hacer algo en este sistema que intentamos montar aquí, hay que enseñar fácilmente, si es muy fácil explicar el funcionamiento fundamental de la economía y por qué la gente percibe dinero por su trabajo. Bueno, hombre, qué pregunta más tonta. Pues es una pregunta que mucha gente no sabe resolver, porque piensa que es que unos tíos de Suiza que se reúnen hacen que yo gane poco dinero, esas cosas que pasan por ahí, que están en la mente de todos, es una locura, ¿no?